En Cámara de Industria de Guatemala, SIG, tenemos la misión de promover el desarrollo del sector industrial del país, otorgándole a nuestros socios servicios adecuados a sus necesidades. Trabajamos por ser un aliado estratégico para las empresas, buscando impulsar el crecimiento del país por medio de la industrialización. Esto lo hacemos a través de 7 ejes de trabajo: promover la certeza jurídica, contrarrestar el contrabando, promover el combate a la corrupción, colaborar con las autoridades para mejorar la seguridad, exigir inversión en infraestructura, promover la atracción de inversión, impulsar medidas que mejoren la competitividad. Como socio de SIG, tiene acceso a los siguientes beneficios: fortalecimiento empresarial a través de conferencias gratuitas mensuales, asesorías en temas específicos de interés y atención permanente a consultas relacionadas con temas legales, ambientales, comercio exterior, legislativos y regulatorios, respaldo institucional, con acercamientos positivos con audiencias clave, representatividad en diversas instancias a nivel nacional e internacional y apoyo gremial, actualizaciones periódicas del acontecer político, económico, legislativo a nivel nacional, facilitación de información estratégica a través de sesiones informativas con la Junta Directiva de SIG, autoridades ministeriales y gubernamentales para tratar temas de interés coyunturales, proyección empresarial para fortalecer su marca, dar a conocer los productos o servicios de las empresas y ampliar su red de contactos. También podrá disfrutar de los siguientes servicios con tarifas preferenciales: formación empresarial por medio de cursos, talleres y diplomados, alquiler de salones y auditorio para eventos corporativos, publicidad a través de los canales de Cámara de Industria, eventos especializados, administración de procesos de resolución alternativa de conflictos por parte de nuestra Comisión de Resolución de Conflictos, CRESIG. Este 2022, su membresía incluye el acceso exclusivo a distintas conferencias: Panorama Económico, Guatemala y el Mundo, Tecnología e Industria, Mercadeo, creando estrategias de crecimiento para su marca, Negociación para reformar paradigmas empresariales, Programa de formación de gestores de manejo de residuos sólidos, Programa de formación de gestores de desempeño ambiental, certificación, manejo de montacargas, desarrollo de estrategias empresariales, salud y seguridad ocupacional, competencias fundamentales para fortalecer el proceso de internacionalización de su empresa, actualización fiscal, 10,000 Women. En SIG, seguimos trabajando por el país y apoyando a nuestros socios a enfrentar los retos de la industria del futuro. Aproveche los beneficios de su membresía. Cámara de Industria de Guatemala presenta el Premio Industrial 2022. Por tercer año consecutivo, SIG busca reconocer y distinguir a las empresas socias que con su labor sobresalen en su sector, impulsando el desarrollo y progreso de Guatemala. El premio industrial abarca las categorías Ambiente e Innovación, dividido también en 3 subcategorías según el tamaño de la empresa: pequeña, mediana y gran empresa. Te invitamos a postular a tu empresa y el innovador proyecto que contribuirá con el crecimiento y desarrollo del país. Consulta las bases para participar en www.industriaguate.com. Cámara de Industria de Guatemala. Estimados participantes, tengan todos un muy buen día. Muchas gracias por estar en nuestra conferencia Leyes de Beneficios Fiscales en Guatemala.
Para ello contamos con la presencia de Fabiola Talento, gerente de impuestos y comercio internacional. Posee más de 12 años de experiencia en el área tributaria, actualmente como gerente de impuestos en la oficina de Deloitte de Guatemala. A través de su trabajo ha participado en proyectos locales y regionales que incluyen clientes en la industria de servicios, transporte, farmacéutica, banca, construcción, entidades sin fines de lucro, entre otros. Su experiencia incluye la presentación de servicios de consultoría fiscal y contable en el campo financiero y administrativo, abarcando temas como la determinación e implementación de controles internos para departamentos de contabilidad, planificación estratégica tributaria para empresas nacionales y multinacionales. También contamos con la presencia de Ludi Lima. Él es consultor de comercio exterior, experto en gestión tributaria y aduanera para la región centroamericana, con 21 años de experiencia en rediseño de procesos con enfoque a gestión de calidad e innovación tecnológica, elaboración de normativa y procedimientos aduaneros, aplicación de leyes tributarias, aduaneras, convenios y tratados internacionales de comercio exterior y de mejores prácticas empresariales. También posee experiencia en el sector público y privado, ejerciendo como especialista de impuestos internos y aduaneros para la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, de Guatemala, y recientemente como gerente de la práctica de comercio internacional y aduanas para Deloitte. Nuestra conferencia tendrá una duración aproximada de 1 hora y media. Dispondremos de tiempo para responder sus preguntas, las cuales pueden realizar en la sección de preguntas y respuestas de la plataforma. Sin más que decir, dejo el uso de la palabra a Luis. Bienvenido. Muchas gracias, Kimberly. Muy buenos días a todos. Es un gusto para nosotros poder estar acompañándoles en esta mañana y poder revisar este tema tan importante cuando queremos, pues, ya sea invertir en nuestro país o atraer inversiones extranjeras para conocer qué leyes de beneficio fiscal son las que tenemos como opción a utilizar y dependiendo del tipo de proyecto que podamos o queramos evaluar, pues tener claras las opciones en cuanto a qué atracciones fiscales tienen estas leyes y principalmente de qué forma operan y cómo podríamos beneficiarnos al calificarnos a una de estas leyes. Vamos a iniciar con el programa que tenemos previsto. Queremos abarcar cuatro leyes que son las leyes principales relacionadas con este tipo de beneficios. Inicialmente la ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de maquila, bajo el decreto 29-89, la ley de zonas francas del decreto número 65-89, la ley orgánica de la zona libre de industria y comercio Santo Tomás de Castilla, bajo el decreto 22-73, y finalmente la ley de incentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable, el decreto 52-2003. Estas leyes pues son las que ha emitido el Congreso de la República para otorgar beneficios fiscales a quienes se acojan a la misma. Iniciemos con la Ley de Fomento de Desarrollo a la Actividad Exportadora y de Maquila. Esta está contenida en el decreto 29-89. Vamos a recordar de que esta ley pues opera bajo un régimen aduanero que es el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo.
bajo ese régimen es que opera la ley. De hecho, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento pues contienen dicho reglamento, y existe la opción de poder calificarse ya sea bajo el decreto 2989 o bajo las regulaciones del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Lo que va a variar pues son básicamente la entidad que autorice la calificación, siendo que quienes se califiquen al decreto 2989 serán calificados por el Ministerio de Economía, y si lo que se hace es solicitar la autorización del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, es una autorización que se emite a través de una resolución de la Intendencia de Aduanas. La diferencia también va a ser en el tipo de beneficios, ya que el régimen autorizado por la Intendencia de Aduanas pues únicamente otorga la exoneración de DAE e IVA en la importación de insumos que vayan a ser reparados, transformados durante un periodo de tiempo que es de un año. Ahora bien, en cuanto a la ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de máquina, pues esta es una ley más amplia y tiene todo un esquema de operación. Y como ustedes saben, pues tuvo su modificación, su última modificación en el año 2016, derivado del compromiso que había adquirido Guatemala de eliminar las subvenciones a las exportaciones ante la Organización Mundial de Comercio. Pues para darles una breve historia, pues la Guatemala sometió a revisión sus leyes de beneficio fiscal ante la OMC, debido a que se había vencido una prórroga que le había otorgado esta institución a nuestro país para mantener subvenciones a las exportaciones. En el año 2008 se hizo esa solicitud de revisión, y de las leyes que mencionamos, pues únicamente la ley de SOLIC fue la que pues cumplió con el requisito de no ser considerada como una subvención a la exportación. No fue considerada la ley de energías renovables porque no estaba incluido dentro de este grupo. Mientras que el decreto 2989 y 6589 sí fueron considerados por la OMC como subvenciones a la exportación, y estas subvenciones están prohibidas para los países miembros de la OMC. Entonces, Guatemala se vio en la necesidad de reformar estas leyes para modificar el contenido que estaba relacionado con el otorgamiento de los beneficios. Por tal virtud, desde el 2013 el Ministerio de Economía presentó la iniciativa para la reforma de estos dos decretos, pero fue hasta el año 2016 que se logró la reforma. Por esa razón, ustedes ven que muchas de las calificaciones que otorgó el Ministerio de Economía antes del 31 de diciembre de 2015, dentro de las cláusulas de la resolución, colocaba de que el beneficio del impuesto sobre la renta podría gozarse hasta el 31 de diciembre de 2015, ya que esa fue la fecha última que le dio la OMC a Guatemala para mantener subvenciones a las exportaciones. Ahora, esta ley, bajo las reformas, pues quedó con el objeto de promover, incentivar y desarrollar en el territorio nacional todas las actividades que operen en los regímenes aduaneros de conformidad con la ley. Vamos a observar más adelante estos regímenes. Tenemos que considerar que existen actividades no permitidas. La misma ley excluye
el poder calificar ciertas actividades, tales como café en cualquier forma, cardamomo en cereza, pergamino y oro, ajonjolí, banano fresco, ganado bovino, carne de ganado, bovino, azúcar de caña, algodón sin cargar, petróleo crudo y madera troza. Todos son artículos de agricultura y son mercancías que de alguna forma pues, gozan de alguna protección en el país a través de aranceles por ser productos que Guatemala pues, fabrica o, o siembra en este caso. Luego tenemos también algunas restricciones de tipo normativo que lo que buscan pues, es principalmente no eliminar la recaudación que actualmente tiene el fisco. Muchas de estas limitaciones normativas pues, fueron sugeridas por la Superintendencia de Administración Tributaria con el objeto de no perder la recaudación que ya se tiene. Por esa razón, pues, entre otras limitaciones, no pueden acogerse aquellas empresas, aquellas empresas que ya se les haya calificado bajo este decreto y que les fuera revocados los beneficios por no haber cumplido con algunas de las obligaciones. Me están colocando acá que no se escucha muy bien. Déjenme, alguna prueba, no sé si me escuchan ya de mejor forma ahora. Sí te escucho mejor, Luis. Muy bien, muchas gracias. Si existe nuevamente limitación, por favor me lo hacen saber. Estábamos mencionando las limitaciones de tipo normativo para ver quiénes no son aptos para calificarse. También aquellas empresas que previamente hayan gozado de algún tipo de beneficio fiscal, ya sea que se hayan calificado como usuarios de zona franca o usuarios de SOLIC, también están vedados de poder calificarse a esta ley. Luego, pues ya tienen también algunas restricciones de tipo de cumplimiento tributario aduanero. Aquellos que todavía tengan alguna obligación pendiente ante la administración tributaria y pues no son aptos para cumplir. Cuando hablamos de obligaciones pendientes, pues estamos hablando de que ya exista una resolución o una sentencia firme que no se ha cumplido. Si se tiene algún proceso administrativo, algún proceso contencioso administrativo abierto que todavía está en disputa, pues eso no se considera
como una obligación aduanera o tributaria. Si existe también alguna otra ley de beneficio fiscal que le haya aplicado a la empresa previamente, pues también queda limitado. Esto por disposición también del Código Tributario, que establece pues esa limitación al goce de los beneficios fiscales que no sea mayor a 10 años. Y existe una regulación en la que pues lo que se busca es tratar de eliminar la simulación. En el pasado se utilizó una estrategia y fue permitida también por el Ministerio de Economía, porque no se tenían los controles cruzados con la administración tributaria, en los que las empresas pues se calificaban a esta ley al vencerse los 10 años de beneficio de exoneración del impuesto sobre la renta, pues procedían a cerrar la empresa, hacían un traslado de activos, creaban una nueva empresa y calificaban a esa nueva empresa, teniendo los mismos socios o los mismos beneficiarios. Pues actualmente el hacer eso pues se considera un delito por esta ley, por considerarse una simulación o inducir a error al Ministerio de Economía y a la Administración Tributaria. Entonces eso hay que tomarlo en consideración también para quienes hayan sido calificados anteriormente. En el objeto de la ley observábamos una referencia a los regímenes bajo los que operaba esta ley. Básicamente, pues tenemos cuatro regímenes que lo que buscan pues es la exoneración o la suspensión de DAI e IVA en la importación y en algunos casos también la exoneración del impuesto sobre la renta. Estos regímenes son el régimen de admisión temporal, el régimen de devolución de derechos, el régimen de reposición con franquicia arancelaria y el régimen de exportación de componente agregado nacional. Con este último, pues ustedes van a encontrar, si estudian la ley, referencias a la descripción, definición de este régimen. Sin embargo, en el artículo 15, donde se describían los beneficios del régimen, pues con la reforma del año 2016, quedó derogado el artículo 15, el que contiene los beneficios. Entonces, en la práctica, pues ya nadie puede calificarse a este régimen, a pesar de que pues sí encontramos la definición y la forma de operación del régimen, pero al derogarse sus beneficios, pues no tiene ninguna aplicación en la práctica. Solo aquellas empresas que antes de la reforma estaban calificadas a este régimen, pues continúan operando. Revisemos qué calificaciones pueden elegirse dentro de estos tres regímenes activos. Por un lado, en el de régimen de admisión temporal tenemos la opción de calificarse como maquiladora o como exportadora bajo dicho régimen. La diferencia en cuanto a la definición es básicamente la maquila, pues, que contiene el ensamble de bienes, y por lo demás pues son ambas unidades que se orientan a la producción o ensamble en el caso de la maquila,
con el objetivo de exportar o reexportar las mercancías luego de que han sufrido un proceso de transformación, elaboración o reparación. Ambos requieren el establecimiento o la constitución de una fianza o seguro de caución actualmente que garantice el monto de los tributos que generan los insumos que van a ser transformados, elaborados o reparados. Eso se hace en base a una proyección de las importaciones que se van a realizar durante un año y en base a eso pues se constituye la fianza o seguro de caución. Luego tenemos dos calificaciones que fueron introducidas bajo la nueva reforma en 2016. Tenemos la calificación como productora bajo el régimen de admisión temporal. Pues se limita únicamente a la producción, transformación, ensamble, armado y procesamiento de bienes industriales que estén relacionados con la industria textil y del vestuario. Se hizo una separación ya que estas industrias pues, anteriormente pues, se calificaban bajo el régimen de maquila o el de exportadora bajo admisión temporal. Lo vamos a ver más adelante por qué razón se hizo esa separación. Y luego tenemos también la calificación de prestadora de servicios. Esta ley es eminentemente de tipo industrial, pero se tomó una decisión política de también incluir a los servicios que brindaban las empresas que atienden call centers debido a la cantidad de inversión que generaban en el país y la cantidad de empleos que generaban en el país. Entonces, sin haber sido diseñada para el tema de servicios, se calificaban a empresas de call center bajo este decreto. Por esa razón se introdujo esta nueva calificación de prestadora de servicios para incluir a aquellas empresas que presten servicios vinculados a las tecnologías de información, los centros de llamadas o centros de contacto, desarrollo de software que brinden estas personas a personas no residentes. A continuación tenemos el régimen de exportadora bajo la devolución de derechos arancelarios. Son empresas que pueden dedicarse a la producción y ensamble de bienes. En este caso, pues deben estas empresas constituir un depósito en efectivo que garantice el monto total de los derechos arancelarios, el IVA que generen los insumos que van a ser importados. Posterior a la importación, pues se debe realizar una gestión ante la Intendencia de Aduanas en la que se solicita que se haga una devolución de los derechos arancelarios pagados para que puedan ser utilizados posteriormente en otra importación. De forma similar, funciona también la calificación como exportadora bajo el régimen de reposición con franquicia arancelaria. Esta, pues la característica que tiene es de que luego de que se haya realizado la importación, se puede solicitar una franquicia por el monto total de derechos arancelarios e IVA que se hayan pagado para que esa franquicia pueda ser utilizada en la siguiente importación. La exportadora bajo el régimen de componente agregado nacional pues permitía la producción o ensamble de bienes cuando se utilicen en su totalidad mercancías nacionales o nacionalizadas. Como recordamos, pues ya no se aplica y por la facilidad que tenía de operación, podemos decir que casi la totalidad de las empresas se calificaban únicamente
como maquila y como exportadora, ya que el régimen de devolución de derechos y el de franquicia arancelaria pues implica procedimientos administrativos muy engorrosos y no permiten operar con la agilidad que requiere este régimen. Revisemos cuáles son los beneficios que se otorgan bajo cada una de las calificaciones que mencionábamos. En la calificación de exportador bajo el régimen de devolución de derechos, pues existe un reembolso de los derechos arancelarios, el impuesto al valor agregado y cualquier otro impuesto de importación que se haya pagado en depósito por las mercancías. La exportadora bajo el régimen de reposición con franquicia arancelaria, pues permite obtener una franquicia por el monto total de los tributos pagados, y esa franquicia se puede utilizar de forma total o parcial en la siguiente importación. En cuanto a la actividad exportadora o de maquila bajo el régimen de admisión temporal, pues se tienen beneficios de suspensión de IVA y derechos arancelarios únicamente por materias primas, materiales, envases, moldes, entre otros. Anteriormente, estas tres calificaciones gozaban además de exoneración de DAE e IVA en la importación de maquinaria y equipo que se fuese a utilizar en la actividad, y también exoneración del impuesto sobre la renta. Sin embargo, esos dos beneficios pues se consideraron como subvenciones y por esa razón fueron eliminados. Actualmente pues solo se tiene esta suspensión de DAE e IVA en la importación de insumos, mientras que fueron agregados esos beneficios únicamente a la calificación de productora, de la actividad productora bajo el régimen de admisión temporal y la actividad prestadora de servicios. Esos son los que contienen actualmente la mayor cantidad de beneficios que incluyen la suspensión de DAE e IVA por la importación de materias primas, materiales, envases que vayan a ser utilizados en el proceso productivo. Es una suspensión que se otorga por el plazo de hasta un año. Dentro de ese año, pues las mercancías ya transformadas, ya convertidas en un producto intermedio o producto final, debe ser exportado o puede también nacionalizarse, pagarse los tributos y que sean importados en el territorio nacional. Si no se realiza esa reexportación o cambio de régimen a importación definitiva, pues se consideran las mercancías en abandono y la empresa estaría obligada al pago de los tributos. Las mercancías pues que se importan acá, si no fueron transformadas, también pueden ser devueltas al extranjero. También se incluye la suspensión de DAE e IVA en la importación de muestras, patrones, modelos que vayan a ser utilizados en la fabricación. Existe la exoneración del impuesto sobre la renta por 10 años por la actividad autorizada. Y aquí sí se permite exonerar de DAE e IVA la importación de maquinarias, partes, accesorios, equipos que vayan a ser utilizados en el proceso productivo. En este caso, estas empresas tienen la característica también de que se considere como no afecta al impuesto al valor agregado en la adquisición de insumos nacionales que vayan a ser incorporados al producto final o que sean necesarios para la prestación de los servicios. En el caso de la actividad productora, esta, pues como vimos en la definición, quedó limitado
a la industria del vestuario y textiles y los servicios, pues aquellos servicios que estén vinculados con las tecnologías de información y comunicación. Esta definición es mucho más amplia de los call centers, abarca a los call centers, pero también a toda aquella actividad prestadora de servicios que incluya eh, la, las tecnologías de la información y comunicación. Por esa razón, pues existen desarrolladores de software, revisores de contenido digital, eh, outsourcing que también se puede realizar utilizando tecnología de la información, toda una variedad de servicios que la única característica que deben cumplir es que estén relacionados con la información y comunicación y que sean pues exportados o se presten a personas no residentes en el territorio nacional. Los dejo ahora con Fabiola, Fabiola Talento, que va a continuar con el tema de la ley de zonas francas. Gracias, Luis. Vamos a conversar entonces acerca de la ley de zonas francas, que también pues ha tenido muchos cambios, muchas reformas en los últimos años, y pues parte de ello es que muchas compañías también decidieron mover sus operaciones, y por ello pues también se ha revisado nuevamente la ley para establecer nuevas actividades que son permitidas, y ya los empresarios vale la pena volver a analizar si en efecto se están considerando, analizando la ley de beneficio fiscal para poder optar por este beneficio. Y como bien dijo Luis, pues hay restricciones. Una compañía no puede volver a calificarse si ya gozó de este beneficio fiscal, pero sí analizar si en efecto existen otras actividades por las que podrían calificarse y gozar de los beneficios fiscales. Entonces vamos a empezar analizando el objeto de la ley. En su artículo 1, si me haces favor de pasar a la siguiente lámina, Luis, establece que el propósito de esta ley es incentivar el comercio exterior, también busca generar empleo y utilizar o aplicar la transferencia de tecnología. Entonces, para cada proyecto que quiera analizarse si encaja dentro de esta ley, debe de verificarse si en efecto la actividad entonces cumpliría con estos principios básicos para poder optar a ello. Luego también es importante establecer que en la ley establece distintos usuarios, establece un usuario administrador y un usuario de bienes industriales o de servicios. El usuario administrador es quien va a tener a su cargo el control, administración y gestión de todas las actividades que se realicen, y los productores de bienes industriales y de servicios, que también estos incluyen la actividad comercial, pues van a ser propiamente las personas individuales o jurídicas que quieran calificarse bajo los beneficios de esta ley de beneficio fiscal. Ahora bien, también es importante analizar qué se entiende como una zona franca. Y una zona franca es un territorio que se considera extraaduanal y pues tiene un tratamiento aduanero especial o específico, y que con base en el Cauca y en el Recauca, pues este tratamiento aduanero especial se refiere a liberación de tributos, y que vamos a ver en una lámina siguiente cuáles son esos beneficios que genera la aplicación de esta ley, principalmente para las entidades que van a administrar. Esto quiere decir que van a hacer un proceso de calificación para poder ellos gestionar determinado territorio, y en ellos pues poder instalarse personas individuales y jurídicas para realizar su operación. Y dentro de los beneficios que establece la normativa, para el caso de las entidades administradoras está la exención total de impuestos, derechos arancelarios y cargos relacionados a la importación. También se menciona la exoneración del impuesto de ventas y de permutas sobre bienes inmuebles. Aplica también exoneración de IUCI por el plazo de 5 años. La exoneración de impuestos sobre la renta es por un plazo de 10 años, y también se concibe la exoneración del impuesto
de papel sellado y timbres fiscales. Entonces, estos son los beneficios específicos para el caso de las entidades administradoras de las zonas francas. Ahora vamos a revisar cuáles son los beneficios para el caso de los usuarios, que en el caso de los usuarios, ya sean de bienes industriales o bien de servicios, pues como vemos también la exoneración del impuesto sobre la renta es por un plazo de 10 años. También existe una nueva afectación de IVA en la adquisición de insumos para la producción local. En este caso, pues se tendrá que analizar específicamente cada operación y establecer cuáles van a ser esos insumos que están íntimamente relacionados con la producción o con la prestación de un servicio, y pues estos no van a estar afectos a IVA y debe tenerse un adecuado control tanto contable como fiscal para el manejo de la nueva afectación del IVA. También se establece una exención del IVA en la transferencia de mercancías que se realicen dentro de la zona franca. Entonces, eso también es importante porque también hay operaciones entre distintos usuarios. Hay exoneraciones en cuanto a derechos arancelarios y cargos aplicables a la importación y también exoneración de timbres fiscales. Aquí vale la pena también mencionar que si bien la ley no establece que hay una exoneración para el caso del impuesto de solidaridad, eh, sabemos de que el objeto de la ley de ISO, como lo conocemos, pues es que pueda ser acreditado el impuesto sobre la renta y que también alcanza aquellas actividades que se realicen en territorio nacional. Entonces, con base a ello y con base también en las exenciones específicas que establece la ley del ISO, las compañías tampoco estarían afectas a este impuesto. Entonces, es otro aspecto relevante para poder considerar en el análisis que debe efectuar cada compañía para establecer la aplicabilidad o no de una ley de beneficio fiscal. Pasamos a la siguiente, por favor. Y la ley establece una serie de actividades que no son permitidas, y estas pues han sido modificadas. En el decreto 16/2019 se dejaron por fuera muchas de las actividades y fue por esto que muchas compañías decidieron mover sus actividades a otros países, y pues esto impactó de forma importante la economía y el empleo para nuestro país. A raíz de ello, también en el año 2021, mediante el decreto 6/2021, también se volvió a revisar ese listado y se volvieron a dejar por fuera de este artículo 41 como actividades permitidas algunas actividades que ya habían sido prohibidas, y se incluyeron otras actividades que no van a ser permitidas en el manejo de una zona franca. Entonces, dentro de las actividades no prohibidas más relevantes que podemos realizar está el petróleo crudo, la pesca y crianza de especies marinas, también se menciona el azúcar de caña, vemos también el algodón sin cargar, el banano fresco, el ajonjolí sin descortezar. Esto, como nos compartía Ludi, pues es principalmente también para proteger la economía y producción nacional. Y hay una serie de actividades adicionales como cigarrillos, cementos, productos minerales, importaciones de vehículos, mercancías contaminantes. Y ahora, dentro de las reformas que se realizaron en el año 2021, pues ya no se incluyeron dentro de estas actividades prohibidas alimentos procesados como galletas, aceites, salsas, pastas, también alimentos para animales, medicamentos, juguetes, pinturas. Entonces, estas actividades que estoy mencionando, pues ya es posible poder calificarlos bajo el amparo de esta ley de beneficio fiscal. Y también dentro de las actividades que se incluyeron como prohibitivas, se pueden mencionar las bebidas alcohólicas, materiales de construcción en obra gris, también agua mineral o artificial. Pues estas son actividades que se incluyeron o que se adicionaron con la reforma realizada. Entonces, para poder analizar la calificación de la ley de beneficio fiscal, tendríamos que ir a revisar entonces si la actividad que está realizando la compañía o la que se planea realizar
pues no está prohibida. Pasamos al siguiente, por favor. Y ahora pues ya continúa Rudy con la ley de Solic. Adelante, Luis. Gracias, muchas gracias, Fabiola. Sí, en la otra ley que tenemos que opera bajo el régimen de zona franca en nuestro país es la Ley Orgánica de la Zona Libre de Industria y Comercio de Santo Tomás de Castilla, el decreto número 22-73. En su operación es exactamente igual al de la Ley de Zonas Francas. Lo que varía es la institución que califica a las empresas que ahí se establecen. En la Ley de Zonas Francas que nos mencionaba Fabiola, pues es el Ministerio de Economía el que califica a las entidades administradoras y a los usuarios, mientras que acá es la Junta Directiva de Solic la que va a calificar a los usuarios principalmente, y bajo el esquema de las zonas de desarrollo económico especial pública, pues también calificar estas ZD cuando son o se desarrollan en terrenos de propiedad privada. En cuanto a las características de esta ley, pues vemos que el ente rector es SOLIC. Esta es una entidad estatal que cuenta con personalidad jurídica y patrimonios propios. Sin embargo, goza de autonomía funcional y tiene la capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Esta también tiene la característica de que funciona únicamente en la finca Santo Tomás de Castilla, en el departamento de Izabal, en donde los usuarios se pueden instalar y realizar actividades de producción industrial, comercial o de prestación de servicios. Revisemos las características principales, el objeto de la ley. Pues, el objeto es crear una zona libre con fines de promover el desarrollo industrial y comercial de país, como les mencionaba, con domicilio en Izabal. Y los objetivos principales consisten en la promoción de actividades de producción industrial, comercial o de prestación de servicios lícitos. Acá tenemos una de las principales diferencias con la ley de zona franca. En la ley de zona franca, pues nos mencionaban que existen un listado de actividades no permitidas para desarrollar o comercializar dentro de la zona franca. En el caso de Solic, pues no se tiene ninguna limitación en cuanto al tipo de actividad que se vaya a realizar. Únicamente está prohibida la fabricación de armas y municiones y cualquier otro servicio o actividad ilícita, pero no existe un listado de actividades no permitidas como si existe dentro de la ley de Solic. Entonces eso hizo más atractiva esta ley para los inversionistas cuando existía una gran cantidad de actividades no permitidas en los complejos de zonas francas. Pues busca también la promoción de inversiones nacionales y del exterior, construir también la infraestructura para el desarrollo de las actividades, dar en arrendamiento o fruto los bienes para desarrollar las actividades y prestar servicios logísticos de almacenaje, custodia, manejo de mercados, entre otros. La entidad de Solic, pues la ley le garantiza el poder gozar de exención de impuestos, pero únicamente para Solic. Esta es otra de las diferencias que tenemos con la ley de zona franca. La ley de zona franca otorga beneficios a las entidades administradoras de la zona y también a los usuarios, mientras que en esta ley los
beneficios van dirigidos únicamente a los usuarios. Si hay una entidad administradora que quiera desarrollar una zona de desarrollo económico especial pública, pues no va a gozar de ningún beneficio. Y hablando de estas zonas de desarrollo económico especial públicas, conocidas también como ZD, se nacieron a raíz de la última modificación que tuvo la ley de SOLIC en el año 2008, en el que pues se permite que se puedan operar estas zonas en áreas extraaduanales que pueden ubicarse en cualquier parte del territorio nacional. Como veíamos, la limitación que tenía SOLIC era que los usuarios necesariamente tenían que instalarse en el departamento de Izabal. Sin embargo, con esta reforma, pues se permite que existan zonas en cualquier parte del territorio nacional, zonas que pueden ser administradas ya sea por SOLIC o por particulares, por personas individuales o jurídicas, con la limitante de que estas personas individuales o jurídicas no van a gozar de los beneficios. Únicamente los usuarios que se instalen dentro de estas ZD. Revisemos en el tema de la ZD. Existe un reglamento para la habilitación y funcionamiento de estas zonas, que es el que regula los requisitos y la forma de operar, tanto para la zona como para los usuarios que se instalen dentro de la zona. La característica que tiene el inmueble es que puede ser un inmueble propiedad de SOLIC o un inmueble que sea propiedad de terceros, con esta condición de que estos terceros cedan en arrendamiento o bien en usufructo a favor de SOLIC ese bien inmueble por un plazo de al menos 12 años. La ley establece esos 12 años como un mecanismo de protección a los usuarios. Y recordemos que los usuarios pueden gozar de la exoneración del impuesto sobre la renta hasta por un plazo de 10 años, y con el objeto de proteger esta inversión, se obliga al propietario del inmueble a cederlo en arrendamiento de usufructo por al menos 12 años. Ese plazo pues puede ser prorrogado a solicitud del propietario del inmueble. Veamos cuáles son los beneficios que se otorgan a los usuarios que desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios. Por un lado, tenemos la exoneración del impuesto sobre la renta durante un plazo de 10 años. Aquí tenemos que destacar la diferencia respecto a la exoneración que otorga la ley de zonas francas, porque en la ley de SOLIC también se consideran como exentos los dividendos que se repartan a los socios de la sociedad que esté calificada como usuario, mientras que en la ley de SOLIC pues, es únicamente sobre las rentas que se obtengan en el desarrollo de la actividad. Hay otra diferencia en la exoneración del impuesto sobre la renta, ya que la ley permite que se exonere las rentas que se obtengan en la exportación de las mercancías, pero también aquellas mercancías que se destinen al mercado nacional pueden gozar de exoneración del impuesto sobre la renta. La ley de zonas francas únicamente otorga la exención sobre las rentas que se obtengan de la exportación de las mercancías. Cuando las mercancías son destinadas al mercado nacional, están afectas al pago del impuesto sobre la renta. Luego tenemos exención al impuesto al valor agregado, derechos arancelarios y demás recargos en la importación o la introducción de mercancías a la zona. Ahí incluye pues insumos, mercancías que vayan a ser comercializadas, materias primas y maquinaria y equipo que se necesite para poder desarrollar la actividad dentro de la zona. Todos los hechos que se
y actos que estén grabados, que se realicen dentro de la zona, pues van a gozar también de exención del IVA, exención sobre los timbres fiscales que se utilicen en actos o negocios realizados dentro de la zona. Y recordemos que al ser la zona libre y también las zonas francas considerados un territorio extraaduanal, todas las mercancías que de territorio nacional sean enviadas hacia la zona libre, pues se consideran mercancías exentas o no afectas al impuesto. Entonces se consideran como una exportación fuera del territorio nacional y por lo tanto están exentas del pago de DAIA y IVA a la exportación. En cuanto a las operaciones permitidas, como les mencionaba, no existe ninguna limitación. Pueden introducirse materias primas, insumos, materiales, productos intermedios, productos terminados, maquinaria y equipo. Y aquellas mercancías que también hayan sido manufacturadas, producidas, procesadas, ensambladas o armadas dentro de la zona libre. ¿Qué podemos hacer con todas estas mercancías? Pues podemos destinarlas a la exportación, a la importación al territorio nacional. Se puede proveer a otras zonas de desarrollo económico especial públicas. Se pueden enviar a mismo SOLIC y también se permite el intercambio o envío de las mercancías hacia zonas francas, hacia los almacenes generales de depósito o depósitos aduaneros. Toda esa interacción está permitida bajo cualquiera de los regímenes aduaneros autorizados por la Intendencia de Aduana. Bien, con la característica de que todas estas operaciones van a estar exentas del pago de los tributos. Pasemos ahora a la cuarta ley de beneficio fiscal. Esta nos va a compartir la información, Fabiola. Gracias, Luis. Si pasamos a la siguiente, por favor. En cuanto a esta normativa, pues muy específica porque únicamente se refiere o alcanza a aquellos proyectos de energía renovable y pues establece incentivos fiscales y económicos para su aplicación. Esta ley está amparada bajo el decreto 52/2003 y pues debe hacerse también un proceso específico de calificación, tanto ante la administración tributaria como al ministerio específico que atiende los temas relacionados con la energía renovable. Entonces, sí, también vale la pena explorar para aquellos proyectos que quieran o que planeen realizar esta ley de beneficio fiscal y también conocer sus beneficios que vamos a analizar en la lámina siguiente. En cuanto a los beneficios específicos, se establece entonces exención de derechos arancelarios en la importación y también el impuesto al valor agregado de maquinaria, equipo que se utiliza específicamente para la actividad de energía. Pues esto se tendrá que analizar y detallar en el informe o en el estudio que se presente también para poder obtener la calificación y obtener entonces específicamente la autorización para las partidas arancelarias que apliquen y obtener entonces esta exención. También abarca o cubre exención de ISR por el plazo de 10 años y como la ley pues es de 2003 todavía menciona el IAM, pero en este caso la exención sería específicamente para el ISO, siendo que pues el objeto de este impuesto es poder acreditarse con el impuesto sobre la renta, entonces también alcanzaría su exención. Estos son los temas más relevantes para efectos de aquellos beneficios que ofrece la ley. Y acá en esta lámina pues tenemos generalidades específicas para la calificación.
el trámite de solicitud pues debe de hacerse ante el Ministerio de Energía y Minas. Se presenta una serie de documentación legal de la compañía, también se presenta informes y estudios específicos del proyecto, los cuales son analizados por la institución y de esto pues se emite una resolución en la cual se autoriza desde el momento en que se inicia a operar el proyecto, y esta resolución pues debe llevarse a la administración tributaria para que quede debidamente inscrita y pues no haya ahí algún inconveniente al momento de optar por las exenciones de impuestos y que pues luego puedan cuestionar. Entonces, estos son los procesos en general que hay que seguir para poder obtener la calificación. Gracias, Luis. Muy bien, gracias. Fabiola, vamos a hacer un repaso para concluir la presentación. Tenemos un cuadro comparativo en el cual pues vamos a hacer una revisión de las principales características de las leyes que hemos revisado para de alguna forma pues darnos una idea de qué incluyen, qué no incluyen, con el objetivo de comprender de manera general cómo podemos orientar un proyecto. Tenemos las cuatro columnas acá que incluyen el decreto 29-89, el régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo que les mencionaba al inicio, autorizado por la Intendencia de Aduanas, el decreto 22-73 o la ley de SOLIC y el decreto 65-89, la ley de zona franca. Si hacemos una revisión en cuanto a la suspensión de derechos arancelarios e impuesto al valor agregado en importación, que incluye todos los insumos, pues las cuatro leyes otorgan ese beneficio, con la limitación en el caso del decreto 29-89 y también en el régimen de admisión temporal, de que no se va a incluir para la importación de maquinaria y equipo, excepto en el decreto 29-89 para las industrias relacionadas con los textiles y vestuarios y a las prestadoras de servicio. ¿Cuál es el plazo de la suspensión de esos derechos arancelarios e impuesto al valor agregado? El plazo pues es de un año en el caso del 29-89 y el régimen de admisión temporal, mientras que las mercancías que se encuentren en una zona libre o una zona franca pueden mantener la suspensión por plazo indefinido, mientras las mercancías estén dentro de la zona franca o de la zona libre, están gozando de esa suspensión. En cuanto a la exoneración del impuesto sobre la renta al usuario, tenemos 10 años en el decreto 29-89, pero recordemos que es únicamente para la actividad textil y de vestuario y para prestadoras de servicios. En cuanto al régimen que califica la Intendencia de Aduanas, no aplica esa exoneración, y en zona franca y en zona libre también tenemos los 10 años. En donde se pueden ubicar las empresas que vayan o quieran calificarse a estas leyes. En el caso del decreto 29-89 y del régimen de admisión temporal, pueden ubicarse en cualquier parte del territorio nacional, no existe ninguna limitación, mientras que para las zonas francas y las zonas libres, pues los usuarios deben ubicarse o instalarse, en el caso de Solid, en la finca de Santo Tomás de Castilla, en Izabal, o dentro de las instalaciones de una zona de desarrollo económico especial pública que ya esté autorizada y operando. En el caso de las zonas francas, pues al poderse instalar en cualquier parte del país, el usuario podrá instalarse dentro de la
de la zona franca autorizada. Las zonas francas y las zonas libres pues pueden de alguna forma también ser públicas o privadas. Cuando son privadas pues se constituyen para desarrollar una única actividad para la empresa, mientras que cuando son públicas deben las entidades administradoras atraer a esos usuarios y pueden instalarse más de un usuario. Y hay que considerar que en el caso de que si se está viendo estas leyes desde el punto de vista del propietario del inmueble, debe considerar de que en el caso de zona franca y de la zona libre, dentro de las instalaciones opera una delegación de aduanas de la SAT, cuyos salarios de los empleados pues son cubiertos por la entidad administradora o el propietario del bien que administre la zona de desarrollo económico especial pública. ¿Cuál es el régimen aduanero bajo el cual opera? Tenemos el de admisión temporal para perfeccionamiento activo para el decreto 29-89 y para el régimen de admisión temporal autorizado por la Intendencia de Aduanas, mientras que para el decreto 22-73 y el 65-89 se opera a través del régimen de zona franca. Continuando con el cuadro comparativo, las restricciones de calificación, pues básicamente son las mismas en el decreto 29-89, el decreto 22-73 y el decreto 65-89. En cuanto al régimen autorizado por la Intendencia de Aduanas, pues no existen restricciones, ya que no se otorgan ningún beneficio de tipo fiscal, sino que únicamente se otorgan los beneficios ya establecidos por el régimen de admisión temporal, que es la suspensión de la IVA en la importación de las materias primas e insumos que van a ser reparados, elaborados o transformados. Solo tenemos que tomar en consideración que bajo la ley de zonas francas y la ley de SOLIC, pues lo que buscan estas entidades es de que sean inversiones completamente nuevas. Ellos no van a autorizar proyectos en los cuales la actividad que se desea desarrollar ya se está realizando y por ella pues ya se está tributando. En la última reforma que hubo en la ley de zonas francas, en el año pasado, pues ya se colocó claramente que aquellas empresas que actualmente ya se encuentren tributando al fisco no van a poder calificarse a esta ley. Entonces, lo que busca la ley es de que sea una inversión completamente nueva y también la combinación de que no se haya gozado anteriormente de un beneficio fiscal, que se hace una revisión del árbol accionario para determinar si alguno de los socios ya gozó de algún beneficio, y en ese caso, pues la SAT, que es la entidad que revisa, emitiría un dictamen en contra de la calificación para que sea considerado por el Ministerio de Economía o bien por la Junta Directiva de SOLIC. En cuanto a las actividades permitidas, el decreto 29-89 y zonas francas y SOLIC pues permiten actividades industriales, comerciales o de servicios, mientras que el régimen de admisión temporal solo permite la actividad industrial. Recordando que bajo la ley de zonas francas, pues algunas de las actividades industriales, comerciales o de servicios están restringidas. Y tenemos también una característica que se derivó de la reforma del año pasado a la ley de zonas francas, en la que se incluyó como actividad permitida los servicios hoteleros
y de centros de recreación. Estos estaban prohibidos desde la creación de la ley, pero por el impacto negativo que tuvo la pandemia sobre estas industrias, se decidió colocarlo dentro de la reforma y ahora se permite calificar un hotel o un centro recreativo como un usuario de zona franca y gozar de los beneficios que ya hemos revisado. En cuanto a que si el usuario puede nacionalizar las mercancías, en las cuatro leyes o cuatro opciones, sí es posible hacer esa nacionalización, eh, recordando que la única ley que permite exonerar la renta sobre las ventas a territorio nacional es el decreto 22-73. Con esto, pues damos paso a la sección de preguntas. Vamos a revisar acá alguna pregunta. Si alguno pues quiere expresarla, este es el momento para poder realizarlas. La primera que encontramos acá en el chat es que si vamos a compartir la presentación. En el caso de la presentación, pues sí, nosotros estamos trasladándosela a la Cámara de Industria para que pueda compartirla con ustedes. En cuanto a la grabación, pues no, pregunto a Kimberly si van a compartirla. Con mucho gusto, en este caso se les estaría compartiendo el material utilizado y la grabación también por medio de correo electrónico. Muy bien, veamos otras preguntas que nos aparecen acá en la sección de preguntas y respuestas. La primera nos indica en dónde podemos encontrar las zonas francas autorizadas del país y su ubicación. Podemos hacer la búsqueda en la página del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía publica cuáles son las zonas francas y también las empresas calificadas al decreto 29-89. Y en el caso de zonas francas, pues ahí encontramos la ubicación de cada una de ellas también dentro del listado publicado. La siguiente pregunta, esto nos indica si una empresa calificada al 29-89 fue autorizado como usuario en Solid, ¿tendría alguna contingencia? Considerando que en su momento Mineco sí lo autorizó y también la Junta Directiva de Solid. Sí, recordemos que en el caso, en el pasado, pues el Ministerio de Economía no tenía las herramientas para hacer los cruces de información que sí están realizando actualmente con la SAT. Y sí existe el riesgo si se continuó con el goce de los beneficios, sobre todo del impuesto sobre la renta, más allá de los 10 años que permite el código tributario. En ese caso, pues el riesgo sería de que si la SAT logra establecer de que hubo un goce de tributos para una misma persona jurídica o individual más allá de 10 años, poderle requerir, si todavía está dentro del periodo no prescrito, el pago del impuesto sobre la renta que haya sido adicional a ese plazo. La siguiente pregunta, en el caso de la ZDEP, todo lo que desde ZDEP compre en el mercado local también está exonerado de impuestos. ¿Cómo solicito la facturación de estas compras? Por ejemplo, como equipo de almacenaje, racks, montacargas, etcétera. Sí, en efecto, la zona de desarrollo también se considera como una extensión de Solid, considerada como una zona o área extraduanal. Entonces, todas las mercancías que vayan a ser ingresadas ahí a la zona van a estar exoneradas
del impuesto al valor agregado y también del DAI en la exportación, porque eran consideradas como una exportación. Esto cuando las mercancías que se ingresen sean utilizadas para el desarrollo de la actividad industrial, comercial o de servicios. También existe otro tipo de mercancías que son mercancías necesarias para operar, como papelería, algún insumo que vaya a utilizarse. En ese caso, pues se considera también el envío de las mercancías como no afectas al impuesto al valor agregado. Y existe un criterio institucional emitido por la SAT, si no estoy mal, es el criterio número 9, en el que se regula el tratamiento fiscal de las mercancías que sean enviadas o exportadas hacia zonas francas o zonas libres. Y ese ya fue analizado por la SAT y ahí hace la separación de las mercancías que van a ser parte del proceso productivo de aquellas mercancías necesarias para la operación de las empresas, considerándolas pues en ambos casos exentos y no afectos. Y ahí se establece que el procedimiento en la factura pues deberá indicarse que la mercancía que se está enviando o exportando hacia la zona franca es mercancía exenta por enviarse a un usuario de, de zona franca o de zona libre, o que es mercancía no afecta. Las condiciones están establecidas ahí en el criterio institucional de la SAT. Un usuario de zona franca 2989, bueno, si es usuario de zona franca, estamos hablando del decreto 65-89, pero la pregunta es si puede tercerizar la fabricación o transformación. Sí se puede hacer. El usuario que esté dentro de la zona franca puede enviar sus insumos o materias primas al territorio nacional para que acá en el territorio nacional pueda realizarse fabricación o transformación. Lo que cambiaría ahí es la forma en que se realiza, ya que por ser un usuario que está en una zona extraduanal, las mercancías que envíe al territorio guatemalteco, a una empresa ubicada en el territorio nacional, tienen que enviarse bajo el régimen de importación temporal para perfeccionamiento activo. Entonces, la empresa que va a recibir las mercancías en Guatemala tiene que solicitar la autorización a la Intendencia de Aduanas del régimen de importación temporal. Se le otorga por un plazo de 6 meses, que puede ser prorrogado por otro plazo igual, y luego de que ha sido transformado, esta empresa tendría que reexportar las mercancías con destino a la zona franca al usuario que envió la tercerización de las mercancías. Luego tenemos la pregunta de la exoneración del impuesto sobre la renta bajo SOLIC, que ya no se utilizó considerando que SOLIC era más estratégico o logístico. Bueno, no comprendo exactamente la pregunta, pero en el caso de las empresas que ya se les ha vencido los 10 años de exoneración que establece la ley, pueden seguir operando bajo las leyes, gozando únicamente de los beneficios que otorga el régimen aduanero, es decir, la suspensión de la IVA en la importación de los insumos, pero ya no se puede seguir gozando de la exoneración del impuesto sobre la renta. Se dan casos también en los que hay empresas que se califican como usuarios de SOLIC o de zona franca, que expresamente renuncian a el beneficio del impuesto sobre la renta y gozan únicamente de los beneficios de la exoneración de DAI e IVA.
Y también dentro del procedimiento de autorización bajo la ley de SOLI, se indica que si una empresa que quiera instalarse en SOLI ya gozó del beneficio del impuesto sobre la renta, en su solicitud de calificación debe expresarlo, porque en el caso de SOLI, pues permite que las empresas que ya han gozado de esos beneficios se puedan instalar ahí, pero tienen que, mediante declaración jurada, expresarlo para que en caso de que se le otorgue la calificación, no se le va a otorgar nuevamente la del impuesto sobre la renta. No sé si contesto esa pregunta, si no, por favor me lo hacen saber. Pasemos a la siguiente. Para las entidades 29-89, exportadoras bajo el régimen de admisión temporal, para exoneración de IVA por importación de maquinaria, ¿quedó algún mecanismo para gestionarlo o definitivamente ya no es posible obtener el beneficio? Pues el Ministerio de Economía ha sido del criterio de que a partir de la reforma del año 2016 ya no otorga la exoneración del IVA, del DAI, si la maquinaria está sujeta a DAI, en la importación, ya que pues ese beneficio quedó eliminado del artículo 12 del decreto 29-89, entonces no es posible ya gozar de ese beneficio. La siguiente pregunta, para calificar como zona franca, entiendo debe ser una entidad nueva, sus ventas deben ser 100% exportación o puede ser parcial, ventas locales y exportaciones. La primera parte de la pregunta, pues sí, en efecto, tiene que ser una entidad nueva. Pues la ley de SOLI expresamente no lo indica, como sí lo indica la ley de zonas francas, de que tienen que ser entidades que no hayan tributado, proyectos nuevos. Sin embargo, la Junta Directiva de SOLIC ha tomado el criterio para calificar, perdón, estamos hablando de zona franca, pero en el caso de zona franca sí, efectivamente tiene que ser una entidad completamente nueva, ya que la última reforma del año 2021 pues indica que no pueden calificarse empresas que ya hayan gozado de los beneficios o que al día de hoy se encuentren tributando a cualquiera de los impuestos. Entonces, el Ministerio de Economía, pues si la empresa está presentando declaraciones sin movimiento, sí lo va a calificar, pero si ya se encuentra tributando cualquiera de los impuestos a los que esté sujeto, no califica a la zona franca. En cuanto a las ventas, pues la ley en el caso de los usuarios industriales le permite a los usuarios industriales de que puedan destinar al mercado nacional un 20% de su producción. El 80% debería ser destinado a la exportación. Ahora, en cuanto a los usuarios comerciales, no existe esa restricción, por lo cual podrían comercializar el 100% de sus mercancías o de forma parcial como ventas locales, como exportaciones. No sé si han quedado claras las respuestas a las preguntas o si tienen alguna pregunta adicional, pues con mucho gusto damos lectura y procedemos a responderla. Bueno, no vemos ninguna pregunta adicional en el chat ni en la sección de preguntas y respuestas. Esperamos que nuestra exposición haya sido suficiente para aclarar las dudas y también a proveerles de la información general que ustedes
requieren para poder considerar algún proyecto de inversión aplicando a un beneficio fiscal. Eh, con mucho gusto, pues quedamos a la orden ahí si nos desean contactar para evaluar algún proyecto ya en particular sobre alguna ley o determinar cuál de todas las leyes es la que mejor se puede aplicar al proyecto de inversión que ustedes tengan. Pues con mucho gusto estamos a la orden y pues agradecemos la atención que nos han prestado. Muchas gracias también a la Cámara de Industria por la invitación. Pues nos despedimos. Damos la palabra a Cámara de Industria. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Ludi y a Fabiola por los conocimientos que nos han compartido, de igual manera por las preguntas respondidas. Esperamos que estos sean de mucha utilidad para nuestros participantes, también a quienes les agradecemos que nos hayan acompañado. Les comentamos de que les enviaremos por correo electrónico la grabación y el material utilizado de esta conferencia, ¿verdad? De igual manera, les invitamos a estar atentos a las siguientes conferencias de nuestras diferentes franjas. Con esto damos por concluida la conferencia y agradecemos mucho su participación y su asistencia. Muchas gracias también a los de Deloitte por la plática que nos brindaron el día de hoy. Creo que esto fue todo. Que todos tengan un excelente día y feliz fin de semana. Hasta luego.